Hay poca gente, poco turismo y demás, pero tenemos que aprovechar, aunque se haga poquito, un poquito para comida y gasolina, sí o sí. ¿No? Ir por ahí es un poco peligroso porque están todos oxidadísimos, tienes que ir con cuidado, pero bueno, nos metemos por ahí, investigamos, puedes acceder a la cámara de dentro donde está el motor, ahí en medio del mar, lo cual está chulísimo, y fuimos ahí a explorarlos, ahí cerca. No te puedes acercar mucho tampoco porque el agua pica que no veas. Está el húngaro, está la familia francesa también, y también ahí conoceremos a varios viajeros españoles del Gran Término, que ahora os explicaré, que es una pasada. Resulta que cuando ya estaba encima había un montón de barro y suerte que dije, no, espérate, cálmate, piensa y demás. Pero ahí podéis ver cómo la rueda se mete hasta la mitad de la rueda. Bueno, esta playa se llama Sfactiria Beach, que ahora os lo escribo porque es un poco chunguete, y os lo recomiendo mucho, si vais por el Peloponeso, ir a este sitio. Puedes meterte, nadar, hacer diving, que también se ve que es bastante chulo. Puedes ir con un bote a visitar las islas, agarramos el fango de dentro y no fue de un pelo que casi no empezamos una batalla de fango, que al final dice, no, espera. Mi suegra que viene, tengo que parar. Es que estoy en su habitación. Hola. Bueno, pues hoy estoy yo solo, no está Ana, están todos malos. Acabamos de llegar a Barcelona. Este vídeo lo hacemos aquí desde Sabadell, desde una ciudad donde nosotros somos, aquí cerca de Barcelona, en Cataluña, en España. Y ya os explicaremos en otra bitácora, en otro vlog más adelante, que hemos venido aquí a renovar pasaportes y demás. Y bueno, quería que Ana lo hiciese conmigo, no ha podido porque estaba mala. Quería Neil que también se pusiese conmigo y resulta que también está malo y antes se puso Max. O sea que me están rodeando y yo creo que voy a ser el siguiente. Están todos en la cama, en el sillón, ahí tirados. Pero bueno, igualmente os voy a explicar dónde lo dejamos. Porque acabamos de llegar de Grecia, ayer por eso, en la última bitácora, explicábamos que llegábamos a Pilo. Llegamos a Pilo y era fin de semana, después de irnos a las cataratas aquellas tan chulas con la familia holandesa, y nos pusimos a vender artesanías, como no. Hay poca gente, poco turismo y demás, pero tenemos que aprovechar, aunque se haga poquito, un poquito para comida y gasolina, sí o sí. Llegamos un sábado y nos pusimos sábado y domingo a vender ahí. Mientras en el fin de semana, allí en el puerto, es muy curioso porque hay un montón de barcos que los han sacado del agua y se están oxidando, ¿no? Y están ahí abandonados. Y a eso a los niños les encanta, ¿no? Es una aventura, ¿no? Ir por ahí es un poco peligroso porque están todos oxidadísimos, tienes que ir con cuidado, pero bueno, nos metemos por ahí, investigamos, puedes acceder a la cámara de dentro donde está el motor y es súper chulo. Y la verdad que como no hay mucha gente y tenemos que estar ahí todo el día con las artesanías, pues tenemos que hacer algo para distraer a los niños, ¿no? Así que un ratito se van con Ana, otro ratito conmigo, otro ratito hacen lo que sea. Y bueno, como llegamos con la familia holandesa, también estaba por suerte Manuel, ¿no? El niño con el que ellos van haciendo amigas y van jugando y demás. Y por suerte estuvieron el fin de semana ahí con nosotros y pudieron jugar juntos y tienen un montón de Lego y se ponen ahí a jugar y a inventar historias y demás, lo cual es muy chulo, porque si no, los dos solos, pues bueno, van jugando, pero se aburren un poco esos días, ¿no? Y el domingo volvemos a encontrar con el húngaro, con Gary. Ya sabéis que hemos estado viajando por el Peloponeso un mes y medio así y hemos estado con varias familias. Entonces ahí en la ruta nos íbamos encontrando unos con otros, estamos en un sitio 4 o 5 de nosotros 2 o 3 días y entonces uno se va, nosotros vamos por aquí, después nos encontramos en otro lado y está muy chulo viajar así, la verdad. Y ha venido Gary otra vez con su bote, con su barquito, y ahí donde estábamos es un lugar ideal para el barquito, por eso venía también, porque es como un lagún. Algunos días que hacía mala mar y había olas, pero como una laguna medio cerrada, está bastante calmada y es perfecto para ir con el barquito ese. También vino Gary a visitarnos con el patinete, ¿no? Y Max es un forofo de las cosas con ruedas, sea lo que sea, siempre le pide a la gente, oye, déjame. Y le dijo a Gary, oye, ¿me dejas el patinete? Pero es que a Max así el patinete le saca pues como 50 centímetros. Entonces dijo, bueno, si quieres te llevo, pero tú solo no. Y entonces no habíamos subido todavía en un monopatín de estos así, eléctrico, y a Max le flipa, va así. Todo lo que tiene ruedas le entusiasma un huevo. Y al día siguiente, ya el lunes, como la previsión del tiempo era calmada y demás, Gary nos dice, venga, vámonos con el bote. Y fuimos a visitar, es como un laguna, ahora os lo enseño, ¿no? Y hay
hay como una isla enfrente muy grande y al final hay como 4 o 5 pedrotes sueltos ahí en medio del mar, lo cual está chulísimo y fuimos ahí a explorarlos, ahí cerca. No te puedes acercar mucho tampoco porque el agua pica que no veas, pero es de esas imágenes, ¿no?, que ves a veces por internet y tal, unos pedruscos ahí en medio del mar, que normalmente las ves desde lejos porque no puedes, no llegas, ¿no? A no ser que tengas un barquito así, no llegas hasta allá. Y aprovechando que Gary tenía el barquito este, fuimos y tal, y la verdad que nunca habíamos hecho esto con el barquito así por la bahía, pues sí, ¿no? Pero irnos un poco ahí a alta mar y ver unos pedrotes ahí en medio, la verdad que es espectacular. Son súper grandes y son súper chulos. Y bueno, después de ir con el bote con Gary, nos vamos a la playa de enfrente, en esta laguna, en esta gran playa que hay allí, para pasar unos días. Están los holandeses, está el húngaro, está la familia francesa también, y también ahí conoceremos a varios viajeros españoles del Gran Término, que ahora os explicaré, que es una pasada. Y ahí nos estamos pues unos 4 días, lo cual es un sitio también así, una playa súper chula, hace una bahía, es un sitio de esos para estarse al menos 2 o 3 semanas, relajarte, porque somos como, no sé, a lo mejor seremos 15 campers, unas cuantas, pero es tan grande que cada uno está ahí un poco alejado, entonces bueno. Y nos bañamos y todo en el mar, que está súper fría, pero la verdad que sienta espectacular. Y cuando estamos llegando a la playa esta, nos dicen, cuidado, hay un charco ahí un poco grande, cuidado cómo lo vais a pasar. Y bueno, al principio llegamos y hay un charquito y tal, y bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Y bueno, a 20 metros estaba el grande, ¿no? Y hay uno bastante grande ahí en medio que la verdad no sabes lo que se hunde, ¿no? Ni me paré, digo, bueno, lo paso por al lado. Y voy así, todo enchufado, en segunda, tal, y digo, venga, va, por izquierda. Y voy por ahí, resulta que cuando ya estaba encima, había un montón de barro, y suerte que dije, no, espérate, cálmate, piensa y demás. Pero ahí podéis ver cómo la rueda se mete hasta la mitad de la rueda, y me quedo justito ahí, en el punto en que casi no puedo tirar para atrás. Tiro para atrás, las ruedas de atrás agarran grip y arrastran el vehículo, pero las de delante están metidas en el barro y ni gira. Intento girar y la rueda va recta, o sea que me fue de un pelo que no me quedo ahí embarrancado. Pero bueno, salimos, entonces miramos ahí el nivel con unas cañas de estas de bambú que había por ahí, el nivel de profundidad y sobre todo si hay barro o no, porque si hay una distancia más o menos, pero no hay barro, que hay tierra en el fondo, pues bueno, el vehículo agarra grip, ¿no? Pero si hay fango, te metes en un problema. Entonces, al final, en vez de meternos por la izquierda, fuimos por la derecha, ahí bien juntitos a las cañas de bambú y por ahí pasamos. Bueno, porque había pasado antes el grupo, nos dijeron, pasad por ahí, que por ahí está bien. Pero vamos, que se puede ver que en la parte de atrás casi me toca ahí en el agua, se quedó a un cachito, a unos centímetros y casi se mete dentro. Y bueno, esta playa se llama Sfactiria Beach, que ahora os lo escribo porque es un poco un chunguete, y os lo recomiendo mucho, si vais por el Peloponeso, ir a este sitio. De hecho, me parece que es uno de los mejores sitios así, landscapes con playa y demás, de todo el Peloponeso. Y ahí, entre otras cosas, pudimos ver flamencos, se pueden ver, nosotros fuimos a verlos y los vimos. Es una caminata de unos 45 minutos, súper chulo, a otra bahía que está al otro lado y puedes ahí ver los flamencos y demás. Y después el día siguiente fuimos a visitar un castillo que está ahí arriba. La verdad que el sitio en general está súper chulo porque tienes el landscape de la playa, puedes meterte, nadar, hacer diving, que también se ve que es bastante chulo, puedes ir con un bote a visitar las islas, hay una ermita en la isla de enfrente, puedes ir a ver flamencos, a ver el castillo ese que está arriba, que hay como una hora de caminata, pero hay una vista de 360 grados espectacular, que nos gustó un montonazo. Una de esas excursiones que podéis hacer en familia con los niños, súper chulo. Y bueno, y esos días nos relajamos un montón ahí, seguimos haciendo esas fogatas por la noche que tanto echábamos a faltar, porque desde América que no lo hacíamos, aquí en Grecia es el primer sitio que se pueden hacer así fogatas en sitios así como en la playa y demás. Si lo hacemos en España, nos meten en la cárcel, yo creo, y en el resto de Europa también, los países que hemos ido, como te pillen haciendo una fogata así, está prohibidísimo. Y aquí en Grecia pues son bastante tolerantes y si te vas a un sitio por ahí y tal, no hay problema, agarras todas las cosas, los arbustos y demás que hay por ahí. No hay mucha, en estos sitios no hay mucha leña así grande, ¿no? Porque todos son arbustos pequeños y cañas de bambú y cosas que trae el mar, ¿no? Pero con eso ya vas haciendo un poquito de fuego, que es lo que necesitas y no necesitas gran cosa más, ¿no? Y aquí la verdad que hemos estado haciendo hoguera día sí, día también, y nos encanta aquello, pues hacer unas verduras en la parrilla, o si no tienes, pues agarras unas papas, ¿no? Unas patatas y demás y las metes ahí en las brasas y ahí se hacen y con eso ya cenas 2 o 3 patatas, un poco de pan y salsa y fuera. Y esos momentos ahí con el
el landscape de la playa y demás es espectacular. Y para finalizar, al final de esta semana, antes de volver a Pilos a vender otra vez, porque antes de irnos para Elea Beach, que ya os lo explicaré, pues volvimos ya se acabó la semana, nos quedamos 4 o 5 días en esta playa que está a 10 kilómetros de Pilos en enfrente, entonces volvimos a Pilos a vender, ¿no? Pero antes, en el sitio donde casi embarrancamos con el vehículo ahí en el barro, que había que habría como medio metro de agua, y con los niños ahí, los niños decían, nos podemos meter, bueno, en circunstancias normales pues dices, no, tal, pero en esta vida y demás hay que probar las cosas, eso es lo chulo, ¿no? Es la aventura, ¿no? Que a nosotros nos gusta. Entonces le dije a los niños, no, ¿cómo que no? Yo, no, porque me voy a meter yo primero. Y al final nos metimos todos, nos arremangamos ahí los pantalones y demás y nos metimos, agarramos el fango de dentro y no fue de un pelo que casi no empezamos una batalla de fango, que al final dije, no, espera. Pero estuve a puntito. Está el mar al lado, te puedes echar un baño ahí y te lo sacas, ¿no? No le decimos porque, mira, la verdad que estuvo súper chulo, os lo recomiendo un montón esta parte del Peloponeso en general, ¿no? Pero el oeste, aquí donde llegamos, a Pilos, esta playa, y Elea Beach, donde veréis después, y Parisia también, toda la parte del oeste está muy chula. Para ir con tiempo ahí, no para 2 días, sino para ir con el camper y es una pasada. Estar por ahí tranquilo, relajado, haciendo tu hoguera, tu comida, socializando con gente cuando quieras, cuando no, pues estás tú tranquilo ahí, entonces tienes muchas opciones, ¿no? No sé cómo estará en verano, la verdad, supongo que estará pues a reventar de gente, porque Grecia en general se ve muy turístico y el Peloponeso en sí se ve un sitio así camper exagerado. En Elea Beach, donde ya os mostraré en otros vlogs, nos dijeron que en verano van 3.000 personas por ahí, entre campers y gente autóctona, griegos que van ahí también pues con la tienda de campaña, con lo que sea. O sea, os podéis imaginar la cantidad de peña que puede haber en un sitio, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene ahora de viajar, como nosotros, a largo término todo el año, en invierno también estás en sitios y también tiene su gracia, ¿no? No hace tanto calor como en verano, pero estás muy tranquilo y no hay casi gente y lo disfrutas un montón el sitio. La verdad que nos gusta bastante. Y bueno, hasta aquí esta bitácora desde Sabadell, Barcelona. Estamos aquí, acabamos de llegar hace 4 días, estaremos un mes con la familia porque tenemos que renovar los pasaportes de los niños, ya os los explicaré más adelante. Y después de aquí ya volvemos a Atenas, donde tenemos el vehículo, y ya ponemos rumbo hacia Salónica, hacia el norte de Grecia y después hacia el este, hacia Turquía. Y ya entraremos, ya vamos tirando para Asia, como sabéis, Irán, Pakistán, India, todavía queda, pero vamos en esa dirección, son palabras mayores. Y bueno, hasta aquí os dejo desde la habitación de mis suegros. Porque no puedo hacerlo desde otro lugar, tengo los niños malos, Ana está mala, están haciendo obras en la casa de al lado y no me puedo poner en la terraza porque no puedo ni hablar. Digo, ¿qué hago? Pues al final lo hago desde la habitación, no pasa nada. Venga, besos, abrazos, sed felices y a viajar por el mundo. Y tiene un montón de tienen un montón de Lego. También vino y ya después con mi suegra que viene, tengo que parar. Es que estoy en su habitación. Puedes continuar. Ah, bueno. Pero bueno. En las brasas y ahí se hacen y con eso ya.